Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me condujo al pórtico oriental. Vi la gloria del Dios de Israel que venía de oriente con un estruendo de aguas caudalosas. La tierra se iluminó con su gloria. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el Espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras aquel hombre seguía de pie a mi lado y me decía: Hijo de hombre, este es el sitio de mi trono, el sitio donde apoyo mis pies y donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, dice el Señor. ¿Qué templo podréis construirme? Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, una mujer samaritana dijo a Jesús: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Palabra del Señor. Le dice Jesús a la mujer samaritana, en este Evangelio que conocemos todos también del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, le dice a la mujer que los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa esta expresión que Jesús utiliza para la mujer y que seguramente la mujer no comprendió del todo en aquel momento, sino que sería el proceso de crecimiento en la fe, de maduración, el que la ayudaría a comprender qué significa que ella, que los verdaderos adoradores, que nosotros, en realidad también, estamos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad? Dios ha venido a habitar entre nosotros. Este principio, que es lo que la mujer samaritana descubre cuando conoce a Jesús, que es que Dios ha venido a habitar entre nosotros, supone una reflexión, un cambio de reflexión en lo que la mujer pensaba acerca de la fe y acerca de la relación con Dios.
Dios ha venido a habitar entre nosotros significa que no ha venido de paso. No ha venido a hacernos una visita. No ha venido para un momento o para otro, para cuando las cosas me van muy bien y entonces me acuerdo de Dios, o para cuando las cosas me van muy mal y entonces me acuerdo de Dios. Dios ha venido a habitar entre nosotros significa que Dios ha venido para quedarse. Que Dios ha venido para estar siempre con nosotros, en todo momento de nuestra vida. Reconocer que Dios ha venido a quedarse con nosotros en todo momento de nuestra vida es fundamental para que entendamos nuestra relación con Dios. Ciertamente, nosotros reconocemos la presencia del Señor en la Eucaristía, la presencia real y sustancial en la Eucaristía, así lo confesamos. También reconocemos una presencia real del Señor en la palabra, en el ministro, en la asamblea que se reúne, y que el Señor se haga realmente presente significa que se hace personalmente presente. Ya me dirán, si no, de qué otra forma podemos entender que Jesucristo está realmente presente si no es Él con su persona. No es una memoria, que nos acordamos de Jesús cuando escuchamos su palabra. No es que nos acordamos de Jesús cuando nos reunimos para celebrar juntos la misa. No es que nos acordamos de Jesús cuando vamos por la calle a hacer la compra o estamos en casa tranquilamente descansando o echando la tarde. Es que Dios ha venido a habitar entre nosotros, ha venido a hacerse presente, a estar para siempre con nosotros. Dios ha venido a hacer así y lo hace en el bautismo. Qué olvidado tenemos en muchas ocasiones el don del bautismo. ¿Por qué se creen que nosotros podemos estar haciendo las tareas de cada día, que podemos andar de paseo por la calle o que podemos estar confinados en nuestra casa y decir que estamos en comunión con Dios y hablar con Él, sino porque Él se ha quedado con nosotros para siempre de una forma inseparable desde nuestro bautismo? La presencia del Señor con nosotros por el bautismo es una presencia permanente, es una presencia, como decíamos antes, personal, es una presencia real, y esto es un signo de la fidelidad de Dios. Que Dios no entre y salga, venga y se vaya, es una muestra del amor que Dios nos tiene y la fidelidad que nos muestra. No es que hoy me he acordado de Dios tantas veces o me he dejado de acordar sin más. Es este el principio de la sacramentalidad de la Iglesia. Nosotros somos católicos. Y una de las características propias del que se llama a sí mismo católico es creer en la sacramentalidad de la Iglesia. Es decir, que el Señor, por medio de cosas creadas, de signos, se hace presente, verdaderamente presente, personalmente en nuestra vida. El Dios eterno, el Dios incorruptible, el Dios que no pasa nunca, se une a lo que es perecedero, se une a lo que es pasajero, a lo corruptible, como soy yo mismo, desde el día que recibí el don del bautismo y para siempre, para siempre. Ese vínculo se fortalece, y ayer lo celebrábamos, en la Eucaristía. Se renueva y se nos da además el principio de la vida eterna, la prenda de nuestra salvación. Y todo esto es así por lo que la mujer samaritana descubrió cuando se encontró con Jesús, que es que Dios se ha encarnado,
que es que Dios se ha hecho hombre, uno como nosotros, que Él no solamente ha querido acercarse a nuestra humanidad pasajera, corruptible, pecadora, sino que ha querido asumir plenamente una humanidad como la nuestra, en todo menos en el pecado. Por eso, la maravilla del Dios con nosotros, de la encarnación del Hijo de Dios, nos tiene que llevar a profundizar, a estudiar, a reflexionar sobre cómo Dios permanece a nuestro lado en toda nuestra vida. ¿Cuántos disgustos nos ahorraría tener esta mentalidad sacramental? Ser conscientes de esta presencia constante de Dios en nosotros. ¿Cuántos disgustos innecesarios de si Dios se olvida de mí o si yo me olvido de Dios? Dios y nosotros estamos unidos para siempre por el bautismo, unidos para siempre. Y esto, cuántas buenas decisiones nos ayudaría a tomar cada día. Cuántas buenas decisiones si fuéramos plenamente conscientes de que Dios permanece unido a nosotros en todo momento. Es ahí donde entra en juego la importancia de la Iglesia. En este día en el que estamos celebrando aquí en Madrid la dedicación de la Iglesia Catedral, ahí es donde se ve la importancia de las iglesias, de los templos, de los lugares de culto. Dios se ha unido con nosotros, ha bajado. Qué lección de humildad que tantas veces nos falta. Humildad no es llorar sin parar, es andar en la verdad. Humildad es reconocer la realidad de la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Y eso, la Iglesia nos ayuda a recordarlo celebrando los aniversarios de los templos. Celebramos el aniversario de cada una de nuestras parroquias en un determinado día del año. Celebramos el aniversario de la dedicación de la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, o de la sede de Pedro, de San Pedro de Roma, o celebramos el aniversario de nuestra catedral, como hacemos aquí en el día de hoy. Precisamente para tomar conciencia de que todo esto nos lleva a darnos cuenta de que tenemos un horizonte en nuestra vida. ¿Para qué Dios ha venido a habitar con nosotros? ¿Para que nosotros habitemos con Él? ¿Para qué ha querido Él quedarse siempre con nosotros? Para que nosotros nos quedemos siempre con Él. ¿Para qué ha querido Él unirse inseparablemente a nosotros? Para que cuando después de encarnarse suba al cielo, nosotros podamos subir al cielo con Él. Y celebramos que tenemos una casa en la tierra para que no se nos olvide que nuestro horizonte es la casa que tenemos en el cielo. Ese es nuestro verdadero horizonte. Aquí estamos de paso. Aquella es nuestra casa definitiva. Igual que cada uno de nosotros somos casa definitiva de Dios porque hemos recibido el don del bautismo. Que aquello que el profeta Ezequiel nos decía en la primera lectura que hemos escuchado, lo llevemos también cada uno de nosotros a nuestra vida. Y al reconocer que Dios, por medio de la gracia, se une a nosotros, queramos también cada día permanecer unidos a Él.